Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur. Ya nosotros listos para revisar la actualidad deportiva. Y estos son nuestros titulares más destacados de hoy. El británico Simon Yates se impuso con autoridad en la 10ª etapa en la que Ben Healy se vistió de líder en el Tour de Francia 2025. El equipo español Celta de Vigo firmó una alianza cooperativa de 10 años con Senegal, impulsando de esta manera al fútbol africano junto con el desarrollo social. Y la selección venezolana de softball masculino hizo historia al consagrarse campeón del Mundial de la disciplina por primera vez en su historia. Así comenzamos Deportes Telesur. Gracias por estar con nosotros en esta media hora del acontecer deportivo aquí en Deportes Telesur. Iniciamos con el Tour de Francia, donde el británico Simon Yates se impuso con autoridad en la 10ª etapa y Ben Healy se vistió de líder. Este lunes se disputó la 10ª jornada del Tour de Francia entre Ennesat y Le Mont-Doré, un recorrido de 165.3 kilómetros. El ciclista del Team Visma Lease Bike, Simon Yates, dominó la etapa con un tiempo de 4 horas, 20 minutos y 11 segundos, tras un ataque final en la ascensión decisiva. El segundo lugar fue para el neerlandés Thyme Aresman, mientras que el irlandés Ben Healy ocupó la tercera posición, llegando a 38 segundos de Yates. Healy pasó a liderar la clasificación general con una ventaja de 29 segundos sobre Tadej Pogacar. Por su parte, Remco Evenepoel, quien también entró en el grupo de favoritos, se dio 3 segundos adicionales y ahora se encuentra tercero en la general. El Tour disfrutará este martes de su primera jornada de descanso, antes de afrontar el miércoles la 11ª etapa en Toulouse. Y la ciclista italiana Elisa Longo Borghini se proclamó campeona del Giro de Italia femenino 2025. La italiana revalidó la maglia rosa conquistada en el año 2024 tras una emocionante octava y última etapa entre Forlì e Imola sobre 134 kilómetros que dominó la alemana Liane Lippert, que además firmó su segunda victoria parcial en esta edición tras superar en los metros finales a Anna van der Breggen. Por su parte, con su gran actuación en la etapa final, Elisa Longo se llevó la maglia rosa con 18 segundos de ventaja sobre Marlene Reusser y 1 minuto y 11 segundos sobre Sara Gigante, quien se consolidó como gran revelación del Giro con 2 victorias de etapa. Longo Borghini, campeona también en 2024, se convierte así en la primera italiana en lograr títulos consecutivos en el Giro Rosa desde Fabiana Luperini. En más de ciclismo, el eritreo Henoc Mulubraham se consagró vencedor final del Tour de Qinghai 2025 tras la disputa de la octava y última etapa. Este domingo se vivió la última etapa del Tour de Qinghai, con salida y llegada en Shenzhen sobre 121,3 kilómetros, en la que el danés Alexander Salvi se impuso al sprint en 2 horas, 24 minutos y 57 segundos, logrando su segundo triunfo parcial en esta edición de la Ronda China, por delante del español Manuel Peñalver y el neozelandés Aaron Gates. Tras la general, el corredor eritreo Henoc Mulubraham, con un crono de 30 horas, 5 minutos y 13 segundos, sumó la victoria más importante de su carrera y se convirtió en el segundo africano en ganar el Tour de Qinghai, tras su compatriota Nathanael Vernae en 2012. Mulubraham estuvo acompañado en el podio por el uruguayo Guillermo Tomás Silva a tan solo 2 segundos y por el ecuatoriano Harold López a 22 segundos. También se corrió la quinta y última etapa de la edición 74 de la Vuelta a Austria y el luxemburgués Bob Jungels fue el ganador de la etapa, pero el ciclista mexicano Isaac del Toro fue el campeón absoluto. Esta última etapa contó con un recorrido de 144.2 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Friedrich. El imbatible corredor mexicano del UAE Team Emirates logró defender su maillot amarillo de líder después de haber conseguido ganar la cuarta, la tercera y la segunda etapa de la vuelta, superando por 29 segundos al irlandés Archie Ryan en la clasificación general.
Además del toro, escribió una página dorada en la historia del ciclismo mexicano al conquistar la Vuelta a Austria, siendo además el primero de su país en lograrlo. Asimismo, el luxemburgués Bob Jungels se llevó el triunfo en la quinta y última etapa con tiempo de 3 horas 51 minutos y 23 segundos. Bien, en otras noticias les contamos que en la clausura de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, el deporte también estuvo presente y la atleta de ciclismo BMX venezolana, medallista olímpica Stephanie Hernández, presentó su libro La Championa, donde comparte su experiencia siendo su palabra una guía para las nuevas generaciones. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Estoy presentando mi primer libro llamado La Championa, que es una autobiografía de mi historia desde Guayana hasta el Olimpo. Me siento muy orgullosa, primeramente de ser venezolana y de que hayan confiado y me hayan dado este espacio para presentar esta historia que más de motivación prácticamente es una historia y el reflejo de la idiosincrasia, el gentilicio del venezolano de esta nueva era. Cambiamos de tema para hablar ahora de tenis, y es que el italiano número 1 del ranking mundial, Jannik Sinner, se consagró campeón de Wimbledon por primera vez. El All England Lawn Tennis Club, sede del prestigioso Grand Slam británico, fue testigo de la victoria del primer italiano en ganar el codiciado trofeo del torneo de tenis más antiguo del mundo. Aunque no fue fácil, en la final Sinner se enfrentó al bicampeón del torneo, el español Carlos Alcaraz, en un partido que duró alrededor de 3 horas. El inicio fue complicado para el italiano, ya que el primer set fue para el español, quien se adueñó del marcador con un 4-6. Sin embargo, esto no desanimó a Sinner, sino que lo impulsó. En los siguientes 3 sets, Jannik impuso su ritmo y dominó cada uno de ellos, y sellando su victoria con un triple 6-4 y poniendo fin al reinado de Alcaraz en el Grand Slam británico. Tras ganar, el italiano subió rápidamente a las gradas para celebrar junto a sus padres y fanáticos, quienes fueron testigos emocionados de la histórica hazaña. Y este domingo se realizó la carrera caminata 6K de Telesur en el marco del aniversario número 20 de nuestra planta televisiva. En una jornada llena de emociones y celebración, además de varias actividades recreativas para todo el personal que labora en la institución y sus familiares. La ciudad de Caracas, Venezuela, albergó la carrera caminata 6K de Telesur, una jornada muy emocionante y de disfrute para los trabajadores y sus familiares, en un recorrido que comenzó en la Cota 1000, específicamente en el sector Sabasnieves, y finalizó en la sede de nuestra planta televisiva. Los primeros en llegar a la meta, en la categoría élite, fueron José Prada, en masculino, y por las mujeres, Pexabel Blanco. La campeona. Volví a ganar la carrera 6 kilómetros de Telesur, hice un tiempo de 23:01. Buena la carrera en la mañana de hoy, buen clima, una carrera rápida, estuvo todo muy bueno. Y aquí seguimos compartiendo con los compañeros en este 20 aniversario de Telesur. Tengo 6 años en la institución, este es mi segundo año consecutivo como primer lugar femenino. Este año participé en la categoría élite, que es tercer lugar. Orgullosa. Fruto de mi entrenamiento, de mi esfuerzo. Otros ganadores en las diferentes categorías fueron Grangel Cairo e Isma Barrios en la carrera libre femenino y masculino, mientras que en la carrera máster el ganador fue Jonathan Ríos. Por su parte, en la caminata libre femenino y masculino llegaron primeros Patricia Villegas y Javier Espinosa. Finalmente, en la caminata juvenil el ganador fue Reinaldo Pérez. Todos los corredores demostraron un gran nivel y forma física a lo largo de los 6 kilómetros. Bueno, estamos hoy en familia, en casa, en la sede principal de Telesur, conmemorando el 20 aniversario de nuestro multimedio, con los trabajadores del canal, con sus familias, con sus padres, sus abuelos, hasta sus mascotas. Estamos hoy haciendo una pausa en nuestro trabajo diario, por supuesto hay otros compañeros que están aquí en las salas de noticias, mientras nosotros los honramos a todos, agradecemos a nuestras familias por el tiempo que no les dedicamos, por nuestro esfuerzo permanente al interior de este multimedio que hoy
está empezando a celebrar su 20 aniversario. Así que en el marco del deporte, de la actividad física, de retar nuestras propias capacidades, le decimos a Telesur, feliz cumpleaños. Siempre es una experiencia importante compartir acá en Telesur, en mi caso en la caminata libre, con mucho entusiasmo los trabajadores de Telesur, la familia de los trabajadores y las trabajadoras, ahí sanando el cuerpo, el alma y con la confianza de que nos esperan muchos años más de trabajo. La jornada finalizó con bailoterapia, clases de kickboxing, premios y otras actividades para el disfrute de los trabajadores y sus familiares. Esta carrera Caminata 6K da inicio al mes aniversario de Telesur, celebrando los 20 años de fundación que tiene el canal, llevando la verdad de los pueblos a toda América Latina y el mundo. Así nos vamos a una breve pausa aquí en Deportes Telesur. No se vayan, que ya volvemos con mucha más información. Desde las majestuosas montañas, bajo el sol vibrante y con el espíritu inquebrantable de su gente, vea en Conexión Global las raíces del pueblo cubano. Acompaña a Jordanis Rodríguez a recorrer el oriente de Cuba para mostrar cómo, desde lo cotidiano, se forja el desarrollo social, político y humano. Cuba desde el oriente. Esta semana, solo por Telesur. Seguimos con más de Deportes Telesur y les traemos noticias del mundo del fútbol, y es que el equipo español Celta de Vigo firmó una alianza cooperativa de 10 años con Senegal, impulsando de esta manera al fútbol africano junto con el desarrollo social. El Celta de Vigo ha sellado un ambicioso acuerdo de 10 años con la Academia Jumel de la Asociación de Fútbol Senegalés, expandiendo su huella global y compromiso social. Esta alianza estratégica va más allá de lo deportivo, buscando potenciar el fútbol africano a través de la detección y desarrollo de jóvenes talentos para las categorías inferiores del club. El Celta no solo se enfoca en el rendimiento en el campo, sino que también se compromete firmemente con la formación académica y social de los jóvenes. Esta iniciativa refuerza la visión del club de que el fútbol puede ser un poderoso motor de desarrollo comunitario y un puente para la unión cultural. Bien, pasamos a otras noticias, y es que finalmente se confirmó el fichaje de Luka Modric por el AC Milán. Hace algunos meses se reveló la salida del croata del Real Madrid luego de más de 10 años portando los colores del club español. Y a pesar de circular múltiples rumores con respecto al futuro de Modric, se dio a conocer este lunes mediante las redes sociales del Milan que el jugador ya se encuentra en Italia para llevar a cabo los exámenes médicos correspondientes, para posteriormente ser presentado ante la afición del club y firmar su próximo contrato, donde se espera que el centrocampista de casi 40 años firme un acuerdo de una temporada, finalizando este mismo en junio del 2026. Recordemos que el club italiano se encuentra en una fase de reconstrucción, ya que para la siguiente campaña contarán con Massimiliano Allegri como nuevo entrenador, además de confirmar que este proyecto estará centrado en la Serie A y la Copa Italia. Y la emoción de la Eurocopa Femenina 2025 continúa este miércoles con los enfrentamientos de cuartos de final. Las selecciones de Noruega e Italia abrirán el telón de los cuartos de final de la Eurocopa Femenina 2025 cuando se enfrenten este próximo miércoles en el Stade de Genève. Las noruegas llegan a esta instancia luego de quedar primeras del grupo A, ganando sus 3 encuentros y sumando 9 puntos. Mientras que las italianas avanzaron a esta instancia como segundas del grupo B con 4 puntos gracias a un juego ganado, 1 empatado y 1 derrota.
También hay acción del fútbol femenino en América con una nueva jornada de la Copa América 2025 con los enfrentamientos de la segunda jornada del Grupo A. Las selecciones de Uruguay y Argentina se enfrentarán en el tradicional Clásico de La Plata este martes en el Complejo Independiente del Valle, mientras que a segunda hora el mismo escenario recibirá a las selecciones de Perú y Ecuador. Estos encuentros son los correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América Femenina 2025. Hablamos ahora del Mundial de Clubes, donde el Chelsea se alzó con el primer título del torneo tras vencer 3-0 al Paris Saint-Germain. Este domingo en el MetLife Stadium se desarrolló la gran final del Mundial de Clubes 2025 con la disputa del duelo entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. A los 22 minutos de la primera mitad, Cole Palmer se hizo presente con una gran definición de zurda al ángulo lejano de Donnarumma para el 1-0. Palmer volvería a hacer de las suyas a los 8 minutos después, al conducir el balón y generarse el espacio entre los linderos del área grande y así disparar con la zurda, en lo que fue una calca de su primer gol para aumentar la ventaja 2-0. Cerca del descanso, Cole tomó el balón en 3/4 de cancha y con un sutil toque lo filtró para impresionantemente definir Pedro João, que colocó el 3-0 para el Chelsea. Sobre el final del duelo, el portugués del Paris Saint-Germain, João Neves, fue expulsado del encuentro tras una falta sobre Marc Cucurella y finalmente con este resultado y sin dejar actuar al Paris Saint-Germain, los dirigidos por Enzo Maresca se coronaron campeones del Mundial de Clubes en su nuevo formato. Bien, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo precisamente a la final del Mundial de Clubes de la FIFA, donde fue abucheado por los fanáticos. Durante la final de este Mundial de Clubes 2025, el domingo, donde precisamente, como ya les contábamos, el Chelsea venció al Paris Saint-Germain 3-0, el presidente estadounidense Donald Trump, quien elevó el trofeo del torneo, fue abucheado ruidosamente en reiteradas ocasiones. Una de ellas fue mientras caminaba al podio ante unos 81,000 espectadores para la ceremonia de premiación, la cual encabezó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Además, también fue silbado cuando posó junto a los árbitros y justo antes de entregar el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Así establecemos otra breve pausa aquí en Deportes Telesur. Ya volvemos con más. En los últimos años, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación han alcanzado niveles alarmantes y la Tierra nos alerta sobre la necesidad de actuar. Evita abrir el refrigerador constantemente y revise que selle bien. Cambia a bombillos LED, que consumen hasta 80% menos energía. Ajusta el aire acondicionado a 24 y 26 grados centígrados y limpia sus filtros regularmente. Apaga las luces y equipos al finalizar tu jornada laboral. Cada pequeño acto multiplicado se convierte en un gran cambio. Enciende el ahorro energético.
Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y les contamos que por primera vez en la historia la selección venezolana de softball masculina se consagró campeón mundial de la disciplina en un torneo que se disputó en Canadá y lo hicieron tras derrotar al campeón defensor Nueva Zelanda 3-0. Durante la jornada de este domingo se llevó a cabo la final del torneo de la disciplina, que tuvo como escenario el Parque de los Primeros Ministros en Canadá. Sin embargo, en esta ocasión se repitió el cruce decisivo entre la selección de Nueva Zelanda y Venezuela, que se vivió en 2013. La novena venezolana estuvo en la búsqueda de su revancha, tras caer derrotados en aquella oportunidad. Venezuela se encargó de marcar un inicio sólido, sin dejarle oportunidad alguna a su rival por el título, teniendo como máxima figura a Maiker Pimentel, quien tuvo uno de los mejores desempeños de toda su trayectoria, quien a pesar de sufrir una lesión durante el tercer inning, regresó para sellar la victoria y de esta forma Venezuela levantar por primera vez en su historia el título de la disciplina de softball masculino. Y por otro lado, en un agónico partido, República Dominicana venció 2-1 a Venezuela y se coronó bicampeón de la Serie del Caribe Kids 2025. En el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, República Dominicana, se impuso ante Venezuela con un cuadrangular de 2 carreras de Ángelo Félix y revalidó así el título de la Serie del Caribe Kids obtenido en el 2024. Los venezolanos tomaron la ventaja en la parte baja del tercer inning. Braulio Urbina se envasó con un toque de bola, avanzó a segunda por sacrificio de Daniel González y anotó gracias a un imparable al jardín derecho de Evan Rodríguez. Sin embargo, en la sexta y última entrada del encuentro, Félix conectó un jonrón con hombre en base en la segunda base y 2 outs para dejar en el terreno a los venezolanos. Con este resultado, los jóvenes peloteros dominicanos se mantienen monarcas del Caribe y Ángelo Félix fue electo como el jugador más valioso del torneo tras quedar líder en cuadrangulares con 6. Así que a propósito vamos a escuchar declaraciones de Anderson Hernández, manager de Dominicana, y de Franklin Cardillo, ministro de Deportes de Venezuela. No, claro, fue un tremendo partido, de verdad que sí. Ellos se fueron arriba por una y nosotros, gracias a Dios, los pitchers pudieron hacer el trabajo, nos mantuvimos ahí y el escenario que yo quería que pasara, Ángelo Félix cogiendo en primera base, gracias a Dios pudo conectar el jonrón y le damos el terreno. Muy bien, gracias a Dios nos han tratado muy bien, la logística ha estado perfecta, la gente aquí muy amable, de verdad que sí, muy bonito todo. Súper contentos, de verdad, una Serie del Caribe aquí maravillosa. Nuestro presidente Nicolás Maduro muy pendiente del desarrollo de esta Serie del Caribe, que es el preámbulo a la Serie del Caribe adulta para el 2026, donde ya se ratifica oficialmente la Serie del Caribe. Ver a estos muchachos jugar con los mejores equipos del Caribe nos llena de orgullo, de pasión. Un equipo venezolano muy bien trabajado, muy bien constituido, un cuerpo técnico de primera. Pero bueno, la pelota es así, unas se ganan, otras se pierden, ellos dieron lo mejor de sí para el desarrollo. Nosotros estamos súper contentos del trabajo de todos los equipos participantes en esta Serie del Caribe Kids, muy contentos por el anfitrión, que es el gobernador José Alejandro Terán, por La Guaira, este llenazo total y rotundo que ha tenido este estadio. Más de 15.000 personas han participado en esta final de la Serie del Caribe y durante todos los juegos estuvimos viendo más de 7.000, 5.000 aficionados al béisbol menor en nuestro país, disfrutando del mejor béisbol de la categoría sub-12. Podemos decir que hoy la capital del Caribe del béisbol venezolano es aquí en Venezuela y aquí en La Guaira. Bien, ahora pasamos a materia de motores con la MotoGP, donde el piloto Marc Márquez se llevó el triunfo en el Gran Premio de Alemania. Durante este fin de semana, el circuito Sachsenring albergó la 11ª fecha del Campeonato Mundial de la categoría, donde la máxima protagonista fue la lluvia a lo largo de las jornadas. El español Marc Márquez tuvo una de sus mejores largadas de la temporada a pesar de la situación de la pista. El piloto de Ducati logró imponerse contra todos sus rivales, liderando cada una de las vueltas, además marcando la vuelta rápida. Mientras que el segundo lugar fue para su hermano Alex Márquez y completó el podio el italiano Francesco Pecco Bagnaia, y así Márquez sigue ampliando su ventaja en la tabla de pilotos con
44 puntos. Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Deportes Telesur. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía, pero antes recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Deportes_Telesur en Instagram, Telesur TV y Deportes Telesur en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.